Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al Día. Como siempre y antes de comenzar nuestro programa, recordarles nuestras vías de contacto, tanto el número de teléfono como la dirección de correo electrónico, y recordarles también que estamos en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. En la tarde de hoy, a pesar del día lluvioso que tenemos de este jueves en el que ya el otoño ha empezado a aparecer, le queremos comentar y hacerles llegar la semana y la intervención que están llevando a cabo, de la prevención que están llevando a cabo desde el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Guadalajara. Y también vamos a proponerles una actividad para el fin de semana, como es la que nos traen desde la Asociación del Castillo Galve de Sorbe con su iniciativa Rodea el Castillo. Por lo tanto, dos opciones distintas, pero muy entretenidas, las que les proponemos en la tarde de hoy jueves. Esto es Guadalajara al Día y comenzamos. Bueno, pues para hablar de esta semana de la prevención que se está llevando a cabo sobre todo con los escolares de nuestra provincia, nos acompaña el diputado delegado del Consorcio de Bomberos, Francisco Javier Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña el oficial jefe de este Consorcio de Bomberos, Agustín de Lerrain. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, Francisco, esta semana de la prevención se lleva a cabo durante todos los años se realiza sobre todo, imagino, debido al éxito y al fin y al cabo esa experiencia que le aporta a los más pequeños, ¿verdad?, y que repercute en su día a día. Bueno, bien, como bien has indicado, esta es la séptima jornada, la séptima semana de la prevención que se lleva a cabo desde el Consorcio Provincial de Bomberos. Decirte que esta misma semana de prevención se está realizando en más de 29 ciudades de todo el territorio nacional y además, como novedad este año, en países de habla hispanoamericana, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es realizarlo este año en Torrejón del Rey y en Villanueva de la Torre, las dos localidades anfitrionas, y en los años anteriores, como es lógico, lo hemos llevado a cabo también en las otras partes de la provincia de Guadalajara, concretamente en la zona de Molina de Aragón, en la zona de Sigüenza, y el año pasado, la última semana de la prevención, se realizó en la localidad de Trillo. Una semana de la prevención cargada de actividades que, como bien has indicado, pues se basa fundamentalmente en llegar a todos los colectivos, no solamente los menores, no solamente los alumnos de los centros de enseñanza, sino que queremos llegar a todos los ámbitos de la población, a todos los ámbitos de la sociedad, de tal forma que se van a realizar actividades con los mayores, en las residencias de ancianos, en las viviendas de mayores, con los profesionales del servicio de emergencias y concretamente con las agrupaciones de protección civil de Torrejón del Rey y Villanueva de la Torre, con los empleados públicos de la administración más cercana a los ciudadanos, es el caso de los funcionarios de estos dos ayuntamientos, que ante una situación de emergencia van a ser los primeros que tienen que coordinar esa emergencia e intentar dar una respuesta rápida a todos los vecinos. En fin, unas actividades que yo creo que tienen que ser del éxito que queremos y que por supuesto tienen que intentar llegar al mayor número de vecinos posible. Agustín, ¿qué es lo que hacéis sobre todo nos vamos a centrar ahora mismo en los más pequeños, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que estáis llevando a cabo con ellos durante esta semana de la prevención? Bueno, pues en primer lugar nosotros lo que hacemos es nos ponemos en contacto con los colegios, con los centros educativos, unos días antes de llevar a cabo pues toda esta tarea de divulgación, ¿no? Y les hacemos llegar material que ha elaborado APTV en conjunción o conjuntamente con la Fundación Mafre, que los colegios van trabajando la semana o las semanas previas al evento como tal. Cuando ya llega la semana nos acercamos ahí al colegio con los vehículos de bomberos y con el personal del Consorcio de Bomberos, y lo que hacemos es, pues, les contamos un poco cómo funciona el trabajo del bombero, qué es lo que se hace y cómo se interviene, les enseñamos el equipo y el material que nosotros utilizamos y los cómo y los porqués, ¿no? Y les contamos a qué riesgos habituales, ordinarios se pueden tener que enfrentar en su vida, en su hogar, en su centro escolar y en unos centros u otros, ¿no? Los riesgos más habituales y cómo deben de actuar frente a esos riesgos. Principalmente lo hacemos así, ¿no? A base de enseñarles nuestros camiones, nuestros vehículos, la forma de trabajar, nuestro equipo, contándoles consejos y luego les proyectamos películas y les damos pues una serie de pautas de actuación.
Francisco, ¿se nota que los niños reciben esta formación? Es decir, a la larga, al fin y al cabo, educar a los más pequeños es lo que repercute en que los adultos del futuro estén mucho más preparados ante estas situaciones de emergencia, ¿no? Eso se nota porque son 7 años realizando esta Semana de la Prevención y supongo que sí que tendréis datos, ¿no?, en cuanto a la concienciación que habéis conseguido con esta Semana de la Prevención. El otro día en un medio de comunicación, compañero vuestro, pues lo decía Agustín, el oficial jefe del servicio, ¿no? Nosotros, date cuenta la envergadura de la Semana de Prevención, en solamente 2 días, entre el lunes y el martes, hemos llegado a más de 650 alumnos y la pretensión de estos 15 días entre Torrejón del Rey y Villanueva de la Torre es sobrepasar los 2000 alumnos, ¿no? Los niños son muy receptivos a esa información que reciben de los bomberos y por tanto lo que se intenta es ya no solo evitar esas situaciones de riesgo, sino minimizar esas consecuencias de esa situación de riesgo. Yo el otro día, precisamente en el municipio de Torrejón del Rey, podías hablar con cualquier niño y ellos ya sabían perfectamente cómo esas primeras acciones que tienen que hacer ante una simple evacuación, ¿no? Y fue ejemplar cómo se pudo evacuar el colegio de Torrejón del Rey en unos minutos con total normalidad. Además de todo eso, también lo complementáis con charlas, ¿verdad? También hay charlas y hay exposiciones, que es lo que vamos a poder ver ahí. Pues en las exposiciones enseñamos una serie de fotos, ¿no?, de intervenciones que hemos tenido con cierta envergadura que pueden así pues denotar, ¿no?, las situaciones de riesgo a las que se enfrenta el bombero en su día a día, en su jornada laboral, y luego enseñamos el material que se usa, ¿vale? Y sobre todo lo que estamos haciendo un poco con todo este conjunto de actividades es intentar hacer ver a los niños cómo funciona la profesión, qué es exactamente a lo que nos dedicamos y cómo ellos, en cierto modo, en su casa pueden colaborar de forma muy importante con esta ausencia de riesgo, ¿no?, o este control del riesgo, para evitar que se generen estas situaciones y al final pues la ciudad o la ciudadanía de la provincia pues se encuentre en una situación de mucha mayor seguridad. Además, Francisco, no solo se dirigen a los escolares, sino que estas charlas también se van dirigidas al personal docente y, como decíamos, también se dan en los centros de mayores y en otras asociaciones, ¿verdad? La cobertura de esta Semana de Prevención es amplia, ¿no? Sí, como te he dicho anteriormente, y aprovecho la ocasión que me brindas pues para agradecer a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y concretamente a la Consejería de Educación pues la facilidad y la buena coordinación que ha habido entre los técnicos de prevención del Consorcio Provincial de Bomberos y los responsables en materia de educación, todo el personal docente y el personal de la Junta de Comunidades. Pero también esta Semana de la Prevención no la podíamos centrar única y exclusivamente en los estudiantes, en los menores, sino que, como bien has indicado y como figura en los programas, vamos a llegar a las asociaciones de mayores, vamos a llegar a las asociaciones de mujeres, a las asociaciones juveniles, al personal que está frente a los ayuntamientos, a esas agrupaciones de protección civil que realizan esa colaboración en esas tareas de emergencia. En definitiva, yo creo que es una apuesta firme de la presidenta de la Diputación y de la presidenta del Consorcio Provincial de Bomberos Anaguarinos, que en una situación de dificultad económica no hemos reducido ni un solo euro en materia de prevención y no hemos reducido ni un solo euro en materia de formación. Lo dijo expresamente, agradecer el apoyo de los ayuntamientos de Torrejón del Rey y de Villanueva de la Torre, pero agradecer muy sinceramente la profesionalidad, el buen hacer, la formación de todos y cada uno de los bomberos de nuestro consorcio provincial, que en todo momento pues están dando la talla en circunstancias de riesgo, como hemos tenido este año lamentablemente incendios importantes en la provincia. Agustín, de hecho, además, mañana mismo, de 7 a 8 de la tarde, va a haber una charla en el Ayuntamiento de Torrejón dedicado a todo el público en general, ¿no?, para la prevención de incendios en el hogar. Algunos consejos a tener en cuenta ahora que se acerca la temporada en el que vamos a empezar a encender estufas. Digamos que hay más riesgos, ¿no? Pasamos más tiempo en casa, por lo tanto hay más riesgos. Esto es un poco lo que se va a cubrir en esta charla y
por encima un poquito, ¿qué es lo que les podríamos decir también aprovechando este espacio y que os tenemos aquí en la tarde de hoy? Claro, pues contamos nosotros en charlas como esta, como decía Javier, intentando llegar un poco a todos los públicos, ¿no? Pasas por los escolares, llegas al personal de los ayuntamientos y al final tocas un poco a todo el mundo con esta charla que comentas tú, ¿no? De asociaciones o abierta al público en general. En estas charlas al final lo que cuentas son consejos del día a día, de pequeñas pautas y pequeñas formas de actuar en el día a día para intentar que el siniestro no se dé o para saber actuar mínimamente en caso de que se dé, ¿no? En caso de que acontezca. Algunas pautas de esas son tan básicas como, por ejemplo, llevar un mantenimiento mínimo de los conductos de chimenea, ¿vale? No hacer reformas ahí por nuestra cuenta que puedan conectar instalaciones o estructuras combustibles con los tubos de evacuación de gases calientes. Contamos también un poco pues, cómo gestionar o cómo mantener calderas de gas. Contamos un poco cómo actuar frente a un incendio que se da dentro de tu vivienda o bien si se da fuera de tu vivienda, cómo puedes pautarte, cómo avisar al 112, cómo los niños, por ejemplo, en este caso, tienen que no esconderse, tienen que mantenerse visibles, tienen que saber alertar a los vecinos si no tienen algún adulto al lado a través del cual puedan movilizar a los servicios externos de emergencia. Al final intentas tocar un poco todos los aspectos más habituales y más útiles en cuanto a consejos de autoprotección, ¿no? Y bueno, es principalmente esto lo que tocamos, sí. Además, en cuanto a los niños, termina esta semana en Torrejón, mañana viernes, pero comienza la próxima semana en Villanueva de la Torre, una semana en la que volverá a haber simulacros, volverá a haber esa formación que ha habido también en Torrejón y sobre todo lo que seguramente más les gusta a los pequeños es que todo esto termina como una fiesta y además con un teatro infantil, es decir, de qué forma, ¿no? Cómo adaptáis algo que al fin y al cabo es peligroso y un riesgo que en algún momento pueden sufrir para que ellos lo vean como algo en lo que tienen que estar activos y atentos, ¿no? Claro, nosotros contamos un poco lo que hay que hacer, les enseñamos cómo tienen que trabajar, luego hacemos un simulacro en el centro educativo en el que ellos practican ya físicamente, ¿no? Esa evacuación del colegio y luego ven cómo el servicio de bomberos llega inmediatamente después y cómo actúa, lo que se les ha contado antes, pues lo ven en la práctica y luego vamos a hacer también, como bien comentas, un simulacro para clausurar las 2 semanas de Semana de la Prevención, ¿no? Un simulacro conjunto interactuando con otros servicios de emergencia en el que haremos un escenario de un accidente de tráfico que es algo como muy vistoso y muy entretenido quizá de ver, ¿no? Dista bastante de lo drástico que suele ser en la vida real, pero que sí muestra fácilmente la dificultad que tiene el trabajo y lo importante que es a veces, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta a los niños de cuando ven a los bomberos? Que imagino que ya solo verles con el traje puesto, la sirena sonando impresiona, pero ¿qué es lo que más les llama la atención? Hay muchas cosas que les llama la atención, ¿no? Les gusta mucho, por ejemplo, hay un momento en el que les vistes a ellos, les pones el casco y cogen la manguera, pues todo eso en el momento en el que se sienten protagonistas de la actividad que están desempeñando, pues ellos lo agradecen mucho, ¿no? Y están muy contentos. Luego les gusta mucho que al final es un día de colegio muy distinto a los habituales, muy entretenido y realmente sin querer, sin darse cuenta, jugando, están poniendo en práctica pues enseñanzas muy útiles que de verdad nosotros entendemos y tenemos muy claro que les pueden servir el día de mañana tanto para ellos como para propagarlas a través de ellos pues a sus mayores o a sus familiares o lo que fuera. Por lo tanto, Francisco, podemos concluir con que de momento y hasta lo que llevamos de esta mitad de esta Semana de la Prevención, de momento está siendo un éxito, ¿verdad? Y esperáis que además, supongo, funcione igual de bien que ha funcionado en Torrejón del Rey y lo haga en Villanueva de la Torre, ¿no? Estoy convencido. Esta mañana en la mesa de trabajo que hemos tenido al objeto de elaborar ese programa en el día de hoy, me comentaba el oficial jefe de servicio la satisfacción que tenía el alcalde de Torrejón del Rey, Mario San Martín, y estoy convencido que ese éxito se va a llevar a Villanueva de la Torre. Yo desde aquí, lógicamente, aprovechando esta cámara, pues intentar que todos los vecinos de Torrejón del Rey y todos los vecinos de Villanueva de la Torre, animarles a que sean partícipes de todas estas actividades. La función de la Administración es intentar prevenir estas situaciones de riesgo y creo que cuanto más gente lleguemos, pues mucho mejor para, si no evitarlas, pues minimizar pues esas situaciones de emergencia que lamentablemente se vienen produciendo todos los días.
Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, por haber podido conocer un poco más en profundidad en qué consiste esta semana de prevención que evidentemente nos toca a todos. Gracias, Agustín, y gracias, Francisco, por acompañarnos en la tarde de hoy, y lo dicho, mucho éxito para la próxima semana. Agradecidos, muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros, y anticipándonos ya el fin de semana, vamos a ver algunos de los planes en nuestra agenda cultural. Percusión, danza y acrobacias, una mezcla enérgica de Tap Factory que llega al Teatro Auditorio Buero Vallejo este viernes a las 8:30 de la tarde. Un trabajo dinámico creado por Vincent Pausanias, que inventa su propio estilo único en el género de stomp, Mayumana y Azulman Grupo. Para el sábado tendremos un plan algo más tranquilo, aunque las risas están aseguradas, porque tendremos el espectáculo La Curva de la Felicidad o La Crisis de los 40. Kino es el protagonista de 40 años, que estará interpretado por el Monaguillo. Nuestro protagonista, víctima del trabajo inestable y en plena crisis de los 40, es abandonado por su mujer por gordo y calvo, así se lo dijo cuando se marchó de la vivienda familiar. Desde entonces, nuestro protagonista tendrá que vender la casa para dar la mitad del dinero a su ex, con la que quiere volver por una gran dependencia psicológica. Presionado para vender el piso, se ve obligado a firmar una serie de documentos con los otros 3 personajes que aparecerán en escena. Con ellos, en clave de humor, iremos viendo cómo reflexionan y cómo ven las relaciones con las mujeres. Bueno, pues continuamos con cultura y lo hacemos con la Asociación Castillo de Galve de Sorbe, que ya nos han visitado en otra ocasión y que hoy vuelven a hacerlo porque además nos quieren convocar a todos para una convocatoria y un acto que va a tener lugar este próximo fin de semana. Para ello me acompaña su presidente, Raúl Conde. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es el acto que habéis preparado para este sábado 11 de octubre y en el que además parece que la gente va a responder y quiere seguir apoyando a este Castillo de Galve de Sorbe? Esperemos, vamos a ver si el tiempo nos respeta, que es muy importante. Bueno, pues hemos preparado una jornada centrada en volver a, dijéramos, el tema central o la reivindicación más importante es volver a pedir de nuevo, por enésima vez, la rehabilitación y el arreglo del Castillo de Galve, que como sabéis pues es uno de los principales monumentos de la Sierra de Guadalajara, un castillo que está en una situación pues alarmante, podríamos decir, de estado de conservación, y bueno, pues lo que hemos preparado es una serie de actos, todos centrados en volver a poner en valor el edificio, en volver a exhibir otra vez sus miserias, dicho en el mejor sentido, y el acto central de la jornada es una cadena humana. El acto o la jornada la hemos titulado Rodea el Castillo. Bueno, queremos formar una cadena humana con todos los asistentes, pues para simbolizar esa sensibilidad y ese aprecio por este monumento y al mismo tiempo, como digo, volver a solicitar su rehabilitación. Este es el acto central, pero va a ser un día lleno de actividades, ¿verdad? Que comienza bien pronto, a las 11 de la mañana, con una exposición de fotografías. ¿Qué vamos a poder ver ahí? Es una exposición de fotografías de algunos de los cronistas provinciales. Es una exposición de fotos antiguas del castillo y fotos recientes. Para ver la evolución, ¿no? Exactamente, en evolución, para ver pues cómo se ha ido degradando el monumento y cómo, pues, por ejemplo, pues cómo se han producido derrumbes en el exterior, cómo en el interior del edificio se ha ido acumulando basura, maleza, en fin, residuos de todo tipo, y ver, en definitiva, o hacer constar la evolución negativa que está teniendo el edificio. Algunas fotos las hemos rescatado del CEFIGU, del Centro de la Fotografía y la Imagen Histórica de Guadalajara, de la Diputación, pues de algunos de los cronistas oficiales que ha tenido esta provincia, o en fin, intelectuales que en su día se acercaron a Galve y fotografiaron el castillo, y otras son fotos recientes que nos han mandado, que nos han enviado a la asociación o directamente del fondo del archivo propio de la asociación. Eso para empezar la mañana, a las 11:15, una conferencia sobre el levantamiento y el estudio constructivo del Castillo de Galve de Sorbe por Luis Díaz Gago. ¿Qué es lo que nos va a poder contar e ilustrar en esta conferencia? Es un arquitecto, ingeniero de la edificación de la Universidad de Alcalá, que hizo un proyecto centrado precisamente en el levantamiento y hizo un trabajo centrado en cómo podría rehabilitarse y cómo podría reconstruirse el edificio hasta lograr la forma inicial, ¿no? la estructura inicial que tenía el edificio. Este trabajo lo presentó aquí en Guadalajara
hace unos cuantos meses y bueno, pues ahora le hemos invitado al pueblo a que venga a explicárselo ya. Qué mejor ocasión, ¿no? De ver realmente cómo sería ese castillo, en el caso de que pues se hiciera algo por intentar rehabilitarlo. A las 12 el acto principal, ¿verdad? Esa subida al castillo de Galve, que además es ya de por sí una excursión, ¿no? El subir al castillo de Galve. Merece la pena por ver el edificio, pero también las vistas. Y un poco ahí es el acto central, ¿no? En el que queréis, como decías, de forma simbólica, rodear y apoyar y querer un poco, pues, mostrar así el apoyo que tenéis hacia el castillo y ese cariño. Más o menos, ¿cuántas personas, por calcular de alguna forma, podéis o contáis que serían necesarias para rodear ese castillo? Pues, porque es un castillo amplio. Es un castillo amplio. Los que se acercan al pueblo lo ven desde la carretera, les parece más pequeño de cerca, de lo que luego realmente es, ¿no? Hemos calculado que en torno a quizá 150, 200 personas, ya con eso podríamos dar la vuelta al perímetro del edificio, probablemente, sí. Este es un acto que vais a hacer este día, pero sí que es verdad que lleváis en marcha desde hace un tiempo una campaña de firmas. Sí. ¿En qué consiste? Hemos iniciado una campaña de firmas por escrito y a través de internet en la plataforma change.org y en la página web nuestra, de la asociación, en la que recogemos firmas para pedirle, por un lado, para pedirle al propietario del castillo, que el castillo, no lo hemos dicho, es de propiedad privada, para pedirle al dueño que cumpla la ley, que cumpla la legislación, tanto la ley de patrimonio histórico del Estado como la ley de patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, que cumpla la ley, que tenga el edificio en buen estado, y para pedirle también a la Junta de Castilla-La Mancha que en caso de que el dueño persista en esa actitud irresponsable, pues que se tome cartas en el asunto, como refleja la propia legislación. Las firmas o la campaña de firmas están basadas en un manifiesto que leeremos también este sábado, que lo leerá además, vendrá a leerlo, hemos invitado a Tomás Gismera, amigo de Atienza, historiador, investigador, en fin, sobradamente conocido en la provincia y bueno, pues en torno a ellos, como estamos recabando apoyos para el castillo, que hasta ahora la verdad es que no nos va mal, porque estamos hablando de que, vamos, lo acabo de mirar ahora antes de entrar aquí y llevamos ya como unas 2.800 firmas. En un pueblo, como recordabais además por vuestras redes sociales, de cerca de 150 habitantes. No llega ahora mismo, o sea que es un éxito. Es un éxito, es mucha gente la que apoya este castillo de Galve, seguramente que también se unan a esta actividad. Y además cerráis con un homenaje a una persona que ha hecho mucho por el pueblo de Galve, que ha querido mucho a su pueblo, también a su castillo, como es Julián Esteban Sierra, alcalde de Galve entre 2006 y 2014, que además fallecía pues recientemente. Sí, efectivamente, desde el ayuntamiento promueven un homenaje sencillo, pero bueno, lo venían pensando desde ya antes de verano. Julián nos dejó en abril. Falleció de manera repentina y bueno, pues lo pensamos conjuntamente y qué mejor ocasión que hacerlo precisamente en este día, que nos acompañará, esperemos, bastante gente y además porque bueno, él también nos ayudó en la causa del castillo, o sea que bueno, se daban todas las circunstancias para hacerlo coincidir. Por lo tanto, un día dedicado sobre todo al castillo de Galve, que por concretar los objetivos con el que se hace esta iniciativa, ¿cuáles son? O sea, ¿qué es lo que vosotros pedís, pretendéis y queréis conseguir? Aparte de mostrar que hay mucha gente que apoya el castillo de Galve. El objetivo 1, que no es poco, es remover las conciencias de la gente y volver a mostrar que hay mucha gente detrás de esta reivindicación, es decir, que no solo es una asociación o un ayuntamiento de un pueblo pequeño, sino que hay mucha gente que está detrás de nosotros. Y el segundo, lo que pedimos es desbloquear la situación por la que actualmente atraviesa el castillo, porque bueno, el propietario no ha querido hacerse cargo, el propietario ha incumplido sistemáticamente los requerimientos que se le han hecho desde la Comisión Provincial de Patrimonio y desde la Junta de Castilla-La Mancha, y bueno, nosotros a nivel de asociación acordamos con la Junta en febrero dar por finalizada la vía negociadora. Llevamos 8 años negociando con el propietario y no sabían las razones, no cumple ninguno de los compromisos que anuncia que va a cumplir y por lo tanto a partir de ahí pues la Junta decidió abrir un expediente de sanción al dueño. Lo que le pedimos a la Administración regional es que ejecute ese expediente, es decir, que se cumpla, que se abra de una vez por todas, que se le castigue además con la falta de infracción muy grave,
que recoge la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha, y a partir de ahí intentar que ante esa posibilidad de sanción, pues el propietario recapacite, porque bueno, ante un eventual pago de la sanción económica que acarrearía esa infracción, pues que de alguna manera cumpla sus compromisos, que por otro lado tampoco se le está pidiendo una inversión multimillonaria. Lo que se le está pidiendo desde la administración y le solicitamos desde el pueblo es que tenga el castillo en un estado de conservación digno, es decir, no se le está pidiendo una rehabilitación integral, sino una actuación lo suficientemente importante para que el castillo esté limpio, esté en buen estado y se pueda garantizar su futuro. Porque ¿qué es lo que se observa y cuáles son un poco los daños que ha sufrido el castillo de Galve desde, al fin y al cabo, la adquisición por parte de esa persona privada? Bueno, desgraciadamente esto se arrastra desde hace muchísimos años. El castillo curiosamente pertenecía a la Casa de Alba. El castillo fue subastado junto a otros castillos de la provincia de Guadalajara en el año 71, en 1971. Se lo quedó por 1 millón de pesetas, 1.100.000 pesetas en aquel momento, un empresario catalán, que luego a su vez lo revendió al actual propietario, ¿no? El actual propietario hizo una serie de obras y de intervenciones catastróficas, podríamos decir, a mediados de los 80, tan impropias en un edificio del siglo XV que Bellas Artes, es decir, el Ministerio de Cultura, que en aquel momento todavía conservaba las competencias en materia de patrimonio, pues le paró las obras, ¿no? Y desde entonces, pues el perro del hortelano, ni come ni deja comer, ni se ocupa del edificio, ni deja que se lo quede la administración, ni lo cede, ni lo ha querido vender a otros propietarios. Y bueno, pues mientras tanto, desde hace ya más de 2 décadas, el castillo arrastra una situación vergonzosa, lamentable, de conservación. Realmente es muy triste verlo. Ahora la gente que se acerque hasta allí ahora ya no puede entrar, porque bueno, le pedimos al dueño, se le pidió a través del ayuntamiento y a través de su delegación del gobierno en su momento, hace ya unos años, que cerrara el castillo, porque ya era un peligro la situación tal y como está por dentro, ¿no? Quizá el que llegue ahora allí y vea los muros desde el exterior no se imagina lo que, precisamente por eso también preparamos la exposición fotográfica para este sábado, para que la gente vea que realmente por dentro es un auténtico vertedero. O sea, y se pueden imaginar los que nos están viendo un vertedero, pues eso trasladado al interior de un edificio del siglo XV. Maleza, hierbas, basura, maderas destrozadas, vigas caídas, en fin, todo tipo de residuos que además, por otra parte, tampoco son residuos solo de las obras que hizo en su momento el propietario, sino de la gente que también iba allí. Y claro, en fin, pues al ver un edificio abandonado, pues está en fin, al albur de energúmenos de todo tipo y demás. Entonces, realmente ahora mismo el castillo está muy mal. Además empieza a haber ya derrumbes en el exterior, derrumbes importantes, incluso en la torre en la torre del homenaje, que es la parte desde el punto de vista histórico o artístico más importante del castillo. Y bueno, pues realmente ahora ya dijéramos que ha entrado ya le hemos puesto la luz roja a la situación del castillo, porque está en un estado alarmante. Bueno, pues gracias, Raúl Conde, por habernos acompañado, por haber dado a conocer el estado actual en el que se encuentra este castillo de Galve, y sobre todo por conocer la iniciativa que vais a llevar a cabo el próximo sábado 11 de octubre, Rodea Castillo de Galve. Correcto. Es ese hashtag además donde os podemos encontrar en las redes sociales. Exacto. Y la cita a partir de las 11 de la mañana, pero principalmente esa cadena humana a las 12 con su subida al castillo. Esperamos que tengáis mucho éxito y que se siga demostrando que hay mucha gente que apoya este castillo de Galve. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias también a vosotros por habernos acompañado un día más. Eso sí, recordarles y que les recuerden a la gente que todavía no ve Televisión Guadalajara que resintonicen su TDT, ya sea de forma manual o automática. Nos pueden encontrar en la frecuencia 25, 30, 36 y 48. Se lo venimos recordando y esperemos que aún quede poca gente que no vea Televisión Guadalajara. Nosotros simplemente recordarles que mañana vamos a tener una cita aquí en Guadalajara al Día.